Muy buenos días. Comenzamos esta nueva semana disfrutando de este tema que ayer Abraham nos compartía desde la iglesia Revive para todos nosotros. Las 4 estaciones del favor de Dios. Y Abraham nos leía en Lucas capítulo 4, versículo 14, que dice lo siguiente: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Abraham nos introdujo a este tema de una manera excelente. Hemos disfrutado la exposición de la palabra en el día de ayer, y yo espero que nos sirva como base también para nuestros devocionales en esta semana. Dado que no tenemos cuadernillo, vamos a extraer frases de este pasaje bíblico y trataremos de explicarlo y aplicarlo a nuestra vida en una manera devocional. Recordad que el próximo domingo vamos a comenzar con un nuevo tema, contemplando su gloria, y vamos a ver cómo podemos encontrar esperanza en la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulos 1 al 5. Y podéis ya solicitar vuestro cuadernillo escribiendo al correo electrónico que ha aparecido en pantalla o enviando un WhatsApp al número de teléfono de la iglesia, y os haremos llegar el material por PDF a los que estáis lejos, incluso en el otro lado del mundo, y de esta manera nos podéis seguir en las reflexiones que vamos a comenzar el próximo lunes. Pero esta semana vamos a centrarnos en estas 4 estaciones de las que nos hablaba Abraham. Él nos decía de la primavera, buenas noticias para los pobres; el verano, libertad para los cautivos; el otoño, vista para los ciegos; y finalmente el invierno, paz para los oprimidos. Ahora bien, estas 4 estaciones en las que vamos a meditar a lo largo de la semana se nos presentan con la idea de la presencia del Espíritu Santo. Dice que se le dio el rollo de Isaías, y desenrollándolo el Señor leyó el pasaje del profeta donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Abraham nos decía el domingo lo siguiente: donde está el Espíritu Santo suceden cosas. Donde está el Espíritu Santo suceden cosas. Y esto es una maravillosa realidad en la que quiero reflexionar hoy de una manera especial. Donde está el Espíritu de Dios, donde se mueve el Espíritu Santo, suceden cosas. Él nos hablaba de la creación, Génesis capítulo 1. Y si luego vamos recorriendo la Escritura, vamos a ver cómo el Espíritu de Dios se va manifestando a través de los profetas, a través de los hombres de Dios, y finalmente en el ministerio del Señor Jesucristo. Más tarde, a través de la iglesia, en los apóstoles, en los siervos de Dios, y hasta el día de hoy, obrando en cada una de nuestras vidas. Hace un par de años atrás, en un conocido devocional, encontré una anécdota que quiero compartir con vosotros esta mañana. Decía así: cuando era joven
vivimos un tiempo en una casa que miraba hacia una pradera donde estaban colocados nuestro pozo y sistema de agua. Una modesta estación de bombeo funcionaba con un motor eléctrico de 220 voltios. A veces el motor se recalentaba y se quemaba un fusible, y yo acompañaba a mi padre para arreglarlo. Él extraía el fusible con un destornillador y lo reemplazaba. Mucha potencia ahí adentro, solía decir, señalando la caja de fusibles. No se ve, pero ahí está. Una vez mi padre no estaba y se quemó un fusible. Como yo quería mostrarle a mi madre que había crecido, fui a reemplazar el fusible yo solo. Inserté el destornillador en la caja como había visto hacer a mi padre. Es lo único que recuerdo. Cuando recobré la conciencia, estaba de espaldas a varios metros. Ese día descubrí la potencia de la que hablaba mi padre. Al tiempo, descubrí una potencia más grande, el poder interior del Espíritu Santo que recibimos al aceptar el regalo de Dios en la salvación. Y esto es precisamente lo que ayer Abraham nos hablaba, exhortándonos que a través de estas 4 estaciones vamos viendo cómo Dios a través de su Espíritu Santo quiere llegar a nuestras vidas para transformarlas, para dar libertad, para dar luz, para traer paz a corazones rotos, para proveer sanidad allí donde el enemigo ha sembrado enfermedad y tragedia. Para Dios no hay nada imposible. Y Él obra a través de su Espíritu Santo, porque donde el Espíritu Santo está, suceden cosas. Y esto es lo que este hombre nos compartía en esta anécdota risueña un poco. Yo la primera vez que la leí me dio mucha risa realmente, y una vez que la compartí con la iglesia también, porque uno ya solo se imagina metiendo el destornillador con toda confianza y recibiendo esa descarga eléctrica que le hizo saltar varios metros y caer de espalda. El poder, la fuerza, no se veía, pero estaba allí. Ahora el Espíritu Santo es un poder mucho más grande que la fuerza de la corriente eléctrica. Y es un poder que no viene para destruir, sino que viene para ordenar nuestras vidas. Es un poder que nos es dado en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Somos bautizados en el Espíritu Santo, sellados para el día de la redención, y comienzan a suceder cosas en nuestras vidas a partir del día de la salvación. En Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Más tarde, en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo hablaba de que vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tal como la electricidad no se ve, pero ahí está. Así Jesús envió el Espíritu Santo para que viviera en sus seguidores. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a sus discípulos: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es precisamente lo que el libro de Hechos registra. Le llamamos los hechos de los apóstoles, pero más ajustadamente deberíamos llamarle los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Un libro que aún se sigue escribiendo, porque los verdaderos apóstoles, aquellos únicos, aquellos que tuvieron un ministerio fundamental, ya no están.
ya están en la presencia del Señor. Hoy no hay apóstoles, hoy hay dones espirituales que Dios da a creyentes como tú y como yo, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas para el avance del reino de Dios aquí sobre la tierra. Y es así que podríamos enumerar muchas de las cosas que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo da vida, dice Romanos 8, versículos 1 a 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos recibido vida por el Espíritu Santo para romper esa ley que nos arrastraba al pecado y poder vivir de una manera diferente. El Espíritu Santo nos da poder sobre el pecado. Romanos 8:5 también dice, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que nos da de esta manera victoria sobre la carne y sobre aquel poder de la vieja naturaleza que ejerce sobre nosotros. ¿Por qué? Porque andamos en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, estos frutos se manifiestan para gloria de Dios. El Espíritu Santo nos instruye en justicia y nos guía. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu también nos ayuda a discernir la verdad. Allí en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes, sino una sabiduría que viene de Dios mismo. ¿Por qué? Porque hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo nos consuela cuando estamos dolidos. Dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, en Hechos 9:31, en Galilea y en Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, hemos visto ya muchas cosas. Y la última que quiero señalar es que el Espíritu Santo nos ayuda cuando oramos. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por eso, querido hermano, querido amigo, permite que el poder del Espíritu empiece hoy a obrar en ti. Nosotros, a diferencia del espíritu de los discípulos, ya no tenemos que esperar por el Espíritu Santo como ellos que tuvieron que esperar hasta Pentecostés. Ahora el Espíritu Santo nos espera a nosotros. Ahora tenemos que rendirnos incondicionalmente. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y el poder del Espíritu se comienza a manifestar en nuestras vidas para gloria de Dios y para que nuestras vidas lleven fruto de consuelo y de bendición. Mi oración en esta mañana es, gracias te doy, Señor,
por la promesa del Espíritu Santo. Un Salvador adentro nuestro era mejor que uno al lado nuestro. Jesús se fue, pero envió otro igual para morar dentro de nosotros y llevarnos en victoria día tras día. Te alabamos por esta promesa y te pedimos que ese poder sea real y efectivo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, les espero mañana, que el Señor os bendiga.